Buenas noches, pastor. Mi nombre es Sharon Noelia Mendoza Fuentes y el trabajo final que hice es sobre Jan Hus, el pre-reformador. Él va a ser la chispa de la reforma. Pero primero, para ver cómo hemos llegado a lo que es la pre-reforma, hay que ver que en la iglesia medieval estaba atravesando una profunda crisis de identidad. En esta crisis vamos a ver tres aspectos: que había una crisis de autoridad debido a que el cisma de Occidente dividía a Europa en múltiples papados. Entonces, cada uno quería reclamar el liderazgo legítimo. Además, va a haber una crisis moral, ya que había mucha corrupción administrativa, había mucha ambición económica y falta de integridad en lo que es el clero. También va a haber una desconexión popular, es decir, que las ceremonias y la predicación se realizaban exclusivamente en latín, lo que excluía a muchos creyentes. Pero todo esto solo va a ser un escenario que estaba siendo preparado para Jan Hus. ¿Y quién es Jan Hus? Jan Hus tiene un origen humilde. Él nace aproximadamente en 1372. Va a nacer en Husinek, en Bohemia, que actualmente es República Checa. Y él va a crecer en una escasez, lo cual le va a ayudar a tener esa empatía por las personas que atraviesan la misma situación. Debido a un deseo de servir a Dios, él empieza a estudiar y ingresa a una de las instituciones más prestigiosas de Europa Central, que es la Universidad de Praga, en 1348. Y en 1348 él va a estudiar, va a obtener grados de bachiller y maestro en artes, pero va a tener un despertar espiritual por la teología. Y esto es debido a un personaje muy conocido que es John Wycliffe, que es un teólogo inglés. Jan Hus lee sus escritos y empieza, es como que se planta una semilla y él empieza a buscar más sobre esto. Gracias a esto, él va a llegar a lo que es el sacerdocio, y ya en el sacerdocio va a ser ordenado al ministerio. Pero él no va a buscar cargos administrativos como estaban haciendo los papas de ese entonces, sino que él está buscando predicar, y es lo que más le interesa a él. Entonces, todo va a iniciar en la capilla de Belén. En la capilla de Belén va a haber tres aspectos importantes que van a diferenciar a Jan Hus del resto. Y la primera es que él no va a predicar en latín, sino que va a empezar a hacer sus prédicas en checo. Esto haciendo que se rompa esa barrera de lo que es el latín y el checo. Además, sus mensajes van a estar basados en lo que es la palabra de Dios, es decir, en la Biblia, no en las tradiciones que tenía la iglesia. Y sus sermones van a abordar temas de la honestidad, la justicia y los problemas diarios, es decir, va a conectar lo que es Dios con la vida que llevan los bohemios. Y lo que ha comenzado con este esfuerzo pastoral se va a transformar rápidamente en un movimiento muy masivo. Y los cuatro pilares doctrinales que Jan Hus tenía y que han desafiado a lo que es la Iglesia Católica eran la supremacía de Cristo, que quiere decir que Jesucristo no es solo una institución, sino que es la única y verdadera cabeza de la Iglesia, además de la autoridad bíblica. Según Jan Hus, él dice que las Sagradas Escrituras son una norma suprema, que ni las tradiciones ni un decreto de un papa es superior a la palabra de Dios. Después está la integridad moral, es decir, que el ministerio exige humildad y servicio, no corrupción ni avaricia. Eso destruye el liderazgo y el testimonio del Evangelio. Además, el cuarto pilar va a ser el acceso universal. Es decir, que el conocimiento de Dios no es exclusivamente solo para eruditos o estudiosos, sino que todo creyente tiene derecho a comprender y escuchar la palabra de Dios en su idioma. Y estos cuatro van a chocar con lo que es la iglesia. Va a haber un choque terrible, ya que en la iglesia medieval la cabeza, ¿quién era? Pues era el papa, era el líder absoluto y el mediador, mientras según Hus, Jesucristo es la única cabeza. Además de la fuente de la verdad, según la iglesia, la tradición, los concilios y los decretos papales pues son la fuente de la verdad, mientras para Hus únicamente la Biblia es la fuente de verdad. Ahora, también había sobre el perdón de pecados.
Según la Iglesia, el perdón de pecados estaba mediado por ella y en algunos casos había transacciones financieras, como ya sabemos, indulgencias. Pero según Hus, el perdón de pecados dependía del arrepentimiento genuino de cada creyente. Y esto va a tener una escala. Primero, en 1410 va a iniciar lo que es la condena. Se van a prohibir lo que son los escritos de John Wycliffe, y Hus va a ser asociado con lo que es con estos escritos y se lo va a considerar un hereje. Después va a haber una controversia por las indulgencias. Hus va a empezar a atacar a lo que son estas indulgencias como una venta de beneficios espirituales, argumentando que la gracia de Dios no es una transacción financiera. Después, en la fase 3 tenemos la excomunión, es decir, la jerarquía eclesiástica va a expulsar formalmente a Hus de la comunión. Y esa era una sanción máxima para esa época. En la fase 4, el exilio estratégico. Hus va a abandonar Praga temporalmente para evitar pues, que haya un derramamiento de sangre y va a aprovechar el aislamiento para escribir y fortalecer su teología. En este tiempo del exilio, Hus va a empezar a escribir muchos libros y son libros muy buenos que tienen mucha teología. Y lamentablemente en 1414 va a ocurrir el concilio de Constanza. Y este concilio que prometía diálogo en realidad era una trampa para Hus. En 1414, el cisma de Occidente desgarraba a la Iglesia y el concilio va a convocar para que se restaure la unidad y erradicar enseñanzas problemáticas. Entonces, va a haber aquí una falsa promesa. El emperador Segismundo, creo que se pronuncia así, Segismundo, otorgó a Hus un salvoconducto oficial, garantizando su viaje, su estadía, su regreso a Rusia. Le va a garantizar que él puede llegar a Bohemia y va a estar tranquilo, nadie lo va a atacar ni nada, va a poder defender su postura. Pero esta era una falsa promesa, ya que después viene la traición, porque poco después de llegar, el salvoconducto va a ser invalidado, Hus va a ser arrestado, confinado, en condiciones muy deplorables que van a arruinar su salud y además va a ser encerrado sin tener un juicio justo. Y el ultimátum. Le dicen si se va a retractar o prefiere morir. El tribunal va a exigir que tenga una retractación pública de todas sus enseñanzas y además de su asociación con Wycliffe. Y es decir, Hus primero acepta retractarse únicamente si se le demostraba, usando la Biblia, que él estaba en un error. Y ante esto, la institución sella su destino. Hay una frase que dice Hus, que dice: actuar en contra de mi conciencia y de mi comprensión de las escrituras sería una falta grave delante de Dios. Gracias a esto, él es declarado culpable de la herejía y es despojado de lo que es el sacerdocio. Y el 6 de julio de 1415 va a suceder un acontecimiento que la verdad yo lo recuerdo y lloro. Es muy triste para mí, porque muchos lo consideran el fuego que iluminó a Europa, ya que es entregado a las autoridades y es condenado a morir en la hoguera. Pero mientras él es quemado, él enfrenta la muerte con serenidad y rehúsa todas las oportunidades que le daban para salvar su vida. Él las rehúsa porque él dice: yo no puedo negar la verdad. Entonces, el error de Roma, el error de esta Iglesia católica ha sido creer que el fuego iba a reducir sus ideas, porque en realidad este martirio va a desatar la indignación de toda Bohemia y va a transformar el movimiento que había en ese momento. Va a haber una onda masiva tras el martirio y esto va a traer consecuencias positivas y también negativas. En las positivas estaría pues la renovación, ya que ha sido el precursor de la reforma, va a plantar semillas teológicas que Martín Lutero va a cosechar un siglo después. Además de la revolución bíblica, muchos van a empezar a tener más interés por la Biblia gracias a este personaje.
y van a querer saberlo en su propio idioma. Además, va a formar una profunda conciencia nacional y cultural de lo que es la República, o bueno, la región checa. Y las consecuencias negativas, como sabemos, la ruptura, ya que ha habido muchas guerras husitas. El conflicto va a estallar en lo que son los seguidores de Hus y los ejércitos papales. Va a haber muchas guerras, va a haber mucha muerte después de que Hus muere en la hoguera. Además va a haber una división, una profunda inestabilidad en Europa Central y sus seguidores enfrentan varias represalias, incluso décadas. No es solo un año, ¿no? Décadas. Y bueno, ya para acabar, se alargó el video de los 5 minutos, pero yo he encontrado 3 lecciones muy importantes que Jan Hus puede transmitir a la iglesia de hoy en día. Primero es la fidelidad a la palabra, porque la iglesia actual está rodeada de tantas presiones culturales, sobre todo aquí en Bolivia, que todo es costumbre y tradición. Pero Juan Hus se mantenía fiel a lo que es la palabra y yo creo que esa es una lección hoy en día para la iglesia, porque nosotros deberíamos de la misma manera que él mantenernos firmes en lo que es la palabra. No decir, pero es una tradición aquí en Bolivia o todos lo hacen o todas las iglesias hemos visto hacerlo, sino decir, pero está en la palabra. Y la segunda lección es el liderazgo íntegro, ya que el ministerio es un servicio, es un servicio, ¿no? No debería ser un privilegio forzado, o sea, tipo un privilegio que te alces, sino que es un servicio donde te tendrías que humillar y atender humildemente a las personas. Eh, Al igual que lo hacía Jesús. Juan Hus defendía lo que Jesús había dicho en su palabra. Jesús dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, el liderazgo debería ser de la misma manera con honestidad y humildad. Y eso mismo va a ser un testimonio para todo el mundo. Hoy en día hay muchos líderes o pastores incluso, que se alzan, ¿no? Sí, que quieren ser servidos. Y no es así. Hus, incluso antes, cuando estaba en la Iglesia Católica, no buscó tener cargos. Él buscaba predicar la palabra y llegar a aquellas personas que no tenían acceso al idioma latín. Y la última lección es la valentía que tenía Jan Hus, porque él pues muestra una resistencia pero pacífica. Jan Hus no se fue a pelear, no fue a iniciar una guerra, sino que él se mantuvo inquebrantable en sus principios y en lo que él conocía de la palabra. Y hoy nosotros los creyentes, tal vez aquí en Bolivia no se siente, ¿no? Lo que es la persecución, la opresión, pero hay países en los que sí está pasando y tal vez nosotros estamos tan encerrados aquí en América, en Sudamérica, que no nos damos cuenta de lo que está pasando en Europa, en Asia, en aquel lado. No sabemos. Nigeria, todo este inicio de año ha estado atravesando fuertes persecuciones. Y yo pregunto y digo, nosotros, si nos llegara el momento, ¿realmente tendríamos la valentía que tuvo este hombre de haber muerto en la hoguera y aún así no retractarse porque él conocía lo que es la verdad? Yo pienso que estas 3 lecciones son muy importantes para nosotros, para los liderazgos, para las iglesias, y no los deberíamos dejar de lado. Y bueno, me he pasado del tiempo, pastor, mil disculpas, pero era necesario explicar para que vea que sí hice el trabajo bien. Muchas bendiciones y eso sería todo. Gracias.